genuina termina hoy, porque eso está en nuestro corazón. Y comienza la serie Volviendo al Diseño Original. Hoy le voy a dar un preámbulo de Volviendo al Diseño Original. Esta serie, Volviendo al Diseño Original, tiene su precedente en muchas de las series que ya hemos visto, como Venciendo a la Matrix. Eso está en YouTube, lo está en Telegram, hay muchas prédicas acerca de eso. Está en Nación Santa u organización religiosa, también tiene un precedente. Y muchas de las palabras han venido preparando, allanando el terreno para que hoy podamos escuchar esta palabra y estar entendidos en este ministerio de lo que vamos a escuchar hoy. Por eso hoy, dile al que está a tu lado, no quiero que me fastidies. Hoy no estoy, dile, estoy en modo avión. Amén, estoy en modo avión. Hoy quiero escuchar solamente esta palabra porque necesitamos llevar esta palabra para que estos días sean diferentes y para que el Espíritu Santo en nosotros actúe de una manera diferente. Yo quiero ir de una vez a la palabra y quisiera que hoy los caracteres estuvieran conmigo. ¿Ok? Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, versión Reina Valera 1960. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Cuando usted lo tenga allí, usted me puede decir amén, ayayay, aleluya, como usted quiera, para que usted pueda leer su Biblia. Dice así de la siguiente manera. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diga, lo que se había perdido. Escúchame bien, aquí esta palabra, lo se refiere a algo. Ya eso nosotros lo hablamos y dimos un preámbulo la semana pasada. A algo que se haya perdido. No solamente trata de personas, trata de algo. ¿Qué fue lo que se perdió? Hay algo que se perdió. Al ser humano, sí, se perdió al ser humano, pero también a su creación. Es decir, el plan divino, el plan original de Dios, es que el ser humano gobernara, sojuzgara sobre toda la creación. Ese es el plan cuando Él le dijo a Adán y a Eva: Adán, Eva, multiplíquense, fructifiquen y sojuzguen. En otras palabras, gobiernen. En otras palabras, ustedes están por encima de la creación. Porque ustedes, ¿qué? Son mis hijos, mi creación. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Yo le doy un aplauso, Señor. Porque tenemos que volver al diseño original. Yo no estoy hablando de nada que está fuera de la palabra. Pero, apóstol, ¿por qué ahora se habla de esto y no se ha hablado? Ya voy a extender un poquito el por qué. Porque traigo una palabra muy sustanciosa y necesito que usted la tenga en cuenta. De por sí, hoy ya terminamos ni siquiera ir al en vivo que estábamos transmitiendo por TikTok, para grabarlo directamente a YouTube para que usted lo pueda repetir nuevamente por si acaso se queda. ¿Ok? Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21. Hechos, capítulo 3, versículo 21. Reina Valera 1960. Este es un texto 100% profético. Mira lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 21. Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Dice que restauración de ¿qué? De todas las cosas, no de algunas cosas. Una traducción viviente, ¿cómo lo dice? Por favor. Una traducción viviente dice: pues Él, habla de Cristo, debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Diga amén. Amén. Dice que el Señor Jesús, cuando Él resucita, aparece por 40 días a sus discípulos y después de allí ascendió a los cielos.
Y él le dijo, así como me vieron subir al cielo, así también beberán del cielo. Hablaba de su segunda venida. Pero ¿por qué Cristo no ha venido? Esta es una palabra profética. Porque la Biblia en Hechos capítulo 3 versículo 21 proféticamente te dice que Él es necesario que sea recibido en los cielos hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En ese tiempo, cuando todas las cosas sean restauradas, entonces vamos a ver que Cristo viene a la tierra. Escucha bien, y tiene que cumplirse. Y esto es súper profético, porque la gente está buscando en las señales, pero aquí la tenemos clara, y cosas que están escondidas y reveladas en este tiempo, sobre todo para nosotros, el ministerio quíntuple. Esto es poderosísimo, porque ¿cuál es la visión de esta iglesia? Ok, a la cuenta de 3 lo dice lo que se la saben. 1, 2 y 3. Descubrir. Denle un aplauso al Señor. Proféticamente, nosotros estamos aquí ubicados. Porque la Biblia dice que tienen que ser restauradas todas las cosas. Y no se han podido restaurar los 5 ministerios como lo dice la Biblia. Por tal razón, nosotros somos parte fundamental para que esa profecía se cumpla. Diga amén. Y estamos acá para que usted vea lo grande de lo que Dios tiene con tu vida. No estás en cualquier sitio sentado, no estás recibiendo una palabra ni estás aprendiendo por cualquier cosa. Tienes un propósito sobrenatural, tienes un propósito que está por encima de tu propia vida, porque estos son los tiempos donde el Señor va a levantar hombres y mujeres de Dios entendidos para restaurar los 5 ministerios, como lo dice la Biblia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces no se preocupe, no empiece a hacer mala vida. La gente está buscando que, cónchale, que cuando viene, que ahora sí, que no sé qué, escúcheme. No se han podido, usted lo escucha, pero no hay. La gloria y la honra es para el Señor. Dios nos ha encargado esto a nosotros nos toca esta parte. Hay muchas cosas que tienen que restaurarse. El gobierno tiene que restaurarse. En la tierra también el plan original. Diga, plan original. El plan del gobierno de Dios tiene que ser nuevamente restaurado en la tierra. Es restablecer el plan de gobierno de Dios en la tierra. Esa es una de las cosas que hay que restaurar. ¿Cómo hacía apóstol? Escucha, una cosa es el reino de los cielos y otra el gobierno de Dios. ¿Cómo así? El reino de los cielos está establecido en los cielos. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Ya está listo. Todo eso está allí. Los 24 ancianos. Eso es el reino de los cielos. El reino de Dios viene siendo el plan de gobierno o para gobernar la tierra. Porque Él no fue el que le dijo a Adán, bueno, Adán, ve y haz lo que tú quieras, pues, lo que se te ocurra por la mente. No, hay un plan, diga, hay un plan. Pero el plan de quién era, de Dios. Y ese plan de Dios se cambió por un plan terrenal conforme a lo que nosotros creemos. Pero hay un plan que fue diseñado de parte de Dios y nosotros tenemos que traerlo para que funcione en la tierra. Por eso hablábamos al principio de lo que decía Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre esas cosas que se había perdido era el diseño original de Dios para que la tierra pudiera fluir conforme al plan de Dios para esta tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor. El diseño original. Apóstol, ¿y ese diseño original será que está en la Biblia? ¿Podemos seguir leyendo? Mira lo que dice. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice algo. Mateo capítulo 24, versículo 14, Reina Valera 1960. Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No hay ningún versículo en Mateo 24 y proféticamente que diga que después que pase esto
viene el fin. Más bien al contrario, dice que la gente está buscando que la guerra, que las hambre, pero eso dice, no se preocupen, no se turben, ese es solo principio de dolores, está comenzando el asunto, todavía no es, al contrario, preocúpense cuando pase esto y te vuelva a contar otra cantidad de cosas y después hay Apocalipsis, hay muchas cosas que van a pasar antes de que venga el fin, pero lo último que va a pasar, según lo que dice la Biblia, es que el evangelio del reino tiene que ser predicado. Mi pregunta es, ¿será que el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo en lo que lleva históricamente el mundo fundamentado actual? ¿Será que el evangelio no ha llegado a todos sitios? Yo creo que sí. Sobre todo ahora en la época de la comunicación. Una persona aquí puede tener un versículo y puede llegar a la China con tal que tenga una conexión con internet. No es necesario ahora imprimir Biblias. Usted la puede mandar. Versículos. Cuando estuvimos en pandemia predicaron muchísimo por internet. Fue cuando se expandió más. Entonces, si el evangelio fue predicado, ¿por qué no ha venido el Señor? Pregúnteme, apóstol, ¿por qué? Porque el evangelio que hemos predicado hasta ahora es el evangelio de la reconciliación. ¿Aló? ¿Aló? El evangelio de la reconciliación con Dios. Arrepentidos, convertidos, es el que predicaba Juan. Religión. Conviértanse al Señor, arrepiéntanse de sus malos caminos. O sea, vengan y ahora comiencen a tener una relación con Dios. El evangelio de la reconciliación, lo dice la Biblia. Pero hay otro evangelio. No, simplemente que el mensaje va cambiando conforme a la voluntad de Dios e intrínsecamente para causar cambio. Y ya lo va a llevar. Ahora, el evangelio del reino, diga, el evangelio del reino. Cuando nosotros entendemos que es reino, reino es gobierno, diga gobierno. Ah, no, hasta ahí estábamos bien, apóstol. Bueno, hoy va a ser libre. Y el nombre de Jesús. Ese demonio va a ser libre hoy. La palabra reino es gobierno. Dile para tu lado, la palabra reino es gobierno. Entonces escuche esto, vamos a cambiar este sinónimo acá. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del... No, vamos a cambiar reino por gobierno. Aló, voy otra vez. Y será predicado este evangelio del... en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Escúchame, cuando estamos hablando del gobierno de Dios, estamos hablando del plan de gobierno, de gobernanza que Dios tiene para la tierra. Denle un aplauso al Señor si lo está comprendiendo. Escúchame, yo creo que usted todavía no me ha entendido bien. Solamente lo digo porque hay como caras así como que yo no... Ok, fíjese bien. Una cosa es, vamos a ponerlo así, un personaje, vamos a ponerlo como si estuviéramos en unas elecciones. En unas elecciones hay muchos partidos. Cada partido, por lo menos en lo personal, para convencerme, por lo menos a mí, Alfredo Betancourt, y que yo pueda votar la palabra correcta es aprobar lo que ellos van a hacer, es que ellos me muestren su plan de gobierno. ¿Cuáles son tus planes con Venezuela? ¿Cuáles son tus planes con mi país? Si tus planes me parecen bien, yo apoyo, no a la persona, al plan que tiene. ¿Sí lo comprendió? Entonces, estamos hablando de que el gobierno de Dios, el plan de gobierno, el evangelio del reino, estoy apoyando y necesitamos restaurar el gobierno de Dios en la tierra. No el gobierno humano, el gobierno de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia que estuvo en los tiempos antes de nosotros, Edad Media, después de la Edad Moderna, los años 1900, 1940, 1960, se dejó arrebatar. Hay como dos generaciones que se dejaron arrebatar lo que ya desde un principio estaba haciendo la iglesia, o lo que significa originalmente el evangelio como tal. Mire esto, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Mateo capítulo 5,
Versículos del 13 al 16. Voy a buscarlo yo aquí en mi Biblia. Mateo 5. Mateo 5. Del 13 al 16. Dice, es lo que dice acá. Voy a buscar Reina Valera 1960 primero. Mira lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Mira, Reina Valera, yo siempre te digo, todos amamos la Reina Valera, porque es la que nos dieron no nos dieron a elegir. Esa fue la Biblia que nos dijeron que era, y ya está traducida en el lenguaje castellano-español. Y por eso algunas palabras como almud, me suena como almohada. Sí, ese no es nuestro castellano. Pero cuando usted busca Nueva Traducción Viviente, podemos verlo mucho más claro. Dice, ustedes, los mismos versículos, ustedes son la sal de la tierra. Ok. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Diga, alto. Ok. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Me imagino que eso es lo que significa el mut, una canasta. En cambio, la coloca en un lugar donde ilumina a todos los que están en esa casa. Diga, la luz que está en nosotros tiene que iluminar a todos. Si usted agarra este bombillo y lo pone aquí, la luz no es la misma. Si lo pone aquí, me ilumina a mí. A lo mejor de aquí para allá está oscuro. Si no hubiera más luces, ¿cierto o falso? Pero si la ponemos aquí, ella sola ilumina aquí, ilumina hacia allá adelante también. Porque para que alumbre más, tiene que estar en un sitio ¿qué? Ok. ¿Quiénes son la sal? Diga, yo soy sal. ¿Quiénes son la luz? Diga. Entonces, si tú eres luz, para que tú puedas iluminar, ¿dónde tienes que estar? Denle un aplauso al Señor porque lo está agarrando. Yo no estoy diciendo nada. Tiene que entenderlo usted. Es lo que dice la Biblia, es la lógica. ¿Ok? A menos que tú no seas luz. Yo no puedo estar ahí porque usted no es luz entonces. Pero si usted es luz, tiene que estar en lugares altos. Nosotros hemos estado trabajando a medida de una profecía, que es la profecía de los montes, los 7 montes. Busca el libro de Isaías, capítulo 2. Versículos 2 y 3. Hay una profecía. No le repito. Isaías. Estoy sentando las bases de algo que tenemos que volver al diseño original. Busque Isaías. Capítulo 2. Versículos 2 y 3. Isaías, capítulo 2. Versículos 2 y 3. Dice así la palabra. Voy a buscar nuevamente Reina Valera para los que tienen Reina Valera. Acontecerá, mira lo que dice, en lo postrero de los tiempos, que se afirmará, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Busca Nueva Traducción Viviente, dice, acontecerá. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y la gente del mundo entero vendrá allí a adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor,
y a la casa del Dios de Jacob. Allí nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Habla de montes, diga montes. En la palabra, cuando habla de los montes, todo aquel que quería gobernar, su gobierno estaba en sitios altos. Satanás dijo: subiré al monte y gobernaré desde allí. Eso está escrito también en Isaías. Y haré de ahí y de ahí en adelante. Entonces los sitios altos son sitios de gobierno. Diga, sitios de gobierno. Desde donde se tiene que gobernar. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús, ¿a dónde lo subió? Lo subió a dónde? A un monte. ¿Para que viera qué? Las naciones en sitios altos. Diga, sitios altos. Monte significa sitio alto. Diga, monte significa, bíblicamente hablando, proféticamente hablando, sitios de gobierno. Diga, sitios de gobierno. ¿Desde dónde se gobierna? ¿Por qué? Porque cuando usted está arriba, tiene influencia sobre lo que usted gobierna. Cuando usted está arriba, usted tiene influencia sobre lo que está abajo. ¿Se gobierna de abajo hacia arriba? No, se gobierna de arriba hacia abajo. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotros en nuestra sociedad tenemos 7 montes. Diga, 7 montes. Esos 7 montes son como los 7 puntos que mueven a la sociedad a nivel mundial. Y son: 1, la familia. Diga, la familia. La educación. Repita después de mí, diga, la familia. 1. 2, la educación. 3, el gobierno y la política. 4, los negocios. 5, la finanza. 6, artes. Y 7, entretenimiento. Escúcheme. Estos sitios, estos montes, esto es donde la gente se mueve. ¿Se acuerda cuando nosotros hablábamos de venciendo a la Matrix? Cuando hablábamos de los gigantes, que había gigantes que se habían creado: el gigante de la educación, el gigante de la política, el gigante de la salud. Todo estaba establecido. No había manera de cómo salir, sino que uno tenía que entrar en ese patrón. Y no podía romperse, porque si no estábamos fuera de la sociedad. Y Dios nos mandó a nosotros. ¿Usted se acuerda de esa serie? Fue a romper con la Matrix. Diga, romper con esa Matrix. Ahora, la familia es la unidad básica de la sociedad. Por eso nosotros tenemos que influir en las familias. ¿Quiénes conocen el diseño original de la familia? No somos los cristianos. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que enseñar a la gente cómo se lleva la familia? No somos los cristianos. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Clicky. Ok. Segundo punto, religión. La iglesia, escúcheme, yo he perdido cuenta de la cantidad de religiones que existen. Hasta que un filósofo dijo por ahí, es que todos los caminos llevan a Roma, o sea, todo nos conduce a Dios. Ellos lo reconocen, pero en ningún momento quieren venir a establecerse con el Señor y tener un camino real. La Biblia lo dice, yo no estoy hablando mentiras. La cabeza somos nosotros, los hijos de Dios, los que establecemos de un principio, porque nosotros somos los que estamos estableciendo el diseño original de Dios en la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nosotros no estamos inventando nada. Eso está escrito en la Biblia, que todos leen. Todo. Porque yo le puedo leer la católica, la mormona, la que usted quiera. Y dice lo mismo. Ahora bien, la educación. Las instituciones y el sistema son los que forman a las futuras generaciones. Si a una gente le estaban enseñando en la ESI que ser sexual, gay, lo que sea, es bueno y es normal, ¿cómo crecen los niños? Creyendo que eso es algo normal. ¿Y eso es normal? No. Pero si son ellos los que están allá al frente, y son ellos los que te dicen: esto es lo que le voy a enseñar a tu hijo, y hay leyes. Hace como pasó en Canadá. Si nosotros nos rebelamos, nos meten preso y nos quitan al muchacho. ¡Ay, yo me rebelo! Te lo voy a quitar. Porque ahora que tú estás decidiendo, después que te tocó a ti, personalmente, fue que dijiste: ahora sí me voy a mover, pero cuando te decíamos: muévete antes de que eso venga aquí. No, yo no participo en eso porque yo soy demasiado santa, oremos allá purísima. ¡Aló! Diga, gobierno. Tenemos que estar arriba. Escúchame. El gobierno y la política, el liderazgo es lo que hace las leyes, la justicia y el servicio público. Escúchame. Nosotros
La política es donde están los servidores públicos. Son donde están las instituciones públicas que son para el pueblo, para que le sirvan al pueblo. Hoy en día no le sirven al pueblo porque quienes están allí no saben lo que es servir al pueblo. ¡Aló! ¡Aló! Es la verdad. Ellos están allí, hacen lo que ellos pueden porque dentro de ellos no está el servicio en el corazón. Habrá sus excepciones. Hay gente que sí lo hace para Dios, que sí entiende. Pero a los que Dios le dio el diseño, ¿fue a quién? Denle un fuerte aplauso a Dios. Diga, yo soy sal. Diga, yo soy luz. Tenemos que volver al diseño original. Dios puso a Adán y a Eva como cabeza. Ellos fueron los que se pusieron a negociar con la culebra. ¿Aló? Porque tenían flojera. Yo no iba a participar en eso. Yo solamente me iba a comer la fruta y ya. Sigue pues. ¿Aló? Los negocios, economías y finanzas, el mundo empresarial, el comercio, la economía, la mueve la gente que no tiene palabra. El que te dice que hoy vale una cosa y mañana te lo vende a otro precio. ¡Aló! Gente que hace trampa, que te dice eso de calidad y te vende cosas chimbas. Tiene que haber gente que sean empresarios dignos, gente que te diga, eso está bien hecho y eso vale la pena. Esa es la persona que tiene que llevar la finanza. Bancos que se han declarado en bancarrota y la gente se ha quedado sin sus ahorros, confiando en los bancos. Eso pasó aquí en Venezuela, hermano. O no se acuerdan que el Banco Latino, no sé por qué se empezó a que. ¿No se acuerdan? Lean para que vean. Y toda la gente llorando afuera. ¡Ay! ¿Y qué pasó? Nos fuimos, los tipos con billetes en Miami ahorita. ¡Aló! ¿Se acuerdan de eso? Ahí tiene que haber gente que sea de Dios, gente que entienda que lo que usted está invirtiendo allí, bueno, me quedé impresionado porque la presidenta, era el presidente, la que estaba allá, Marilyn, corrígeme, el que estaba en la conferencia el jueves del Banco del Tesoro. Y si no es cristiana, está siendo discipulada por una mujer de Cristo. Yo metí mi real ahí, porque, oye, la cosa lógica, hermano. Esa gente de Dios, esa gente tiene que tener idea de Dios, esa gente viene del cielo. ¡Aló! Entonces, son cosas que nosotros no hemos entendido. El otro monte es las artes y el entretenimiento, la música, el cine, el teatro, el deporte, las redes sociales, los medios de comunicación. Son de gente impía que le rinde culto a Satanás. Mano, escúchame, gracias por Venezuela. Yo le doy la gloria a Dios por mi país y el ayudamiento que tenemos hoy en día. Aquí ha venido gente de otros países, se quedan locos, como la gente del Estado, nuestros gobernantes, invierten en conciertos cristianos gratis, trayendo artistas internacionales. Ahí está la propia de Bienestar, Alex Campos, al otro, que es gratis. Y el que Caracas que está quedando feo. En otros estados, Bolívar, está yendo gente al exurdo gratis. Para que los cristianos disfruten gratis. Traer una gente de esa vale un poco de plata. Porque para los impíos se había. Para traer a Don Omar, a Yankee. Para traer, ya que es cristiano, ¿no? Pero para traer a la otra, a Toquicha, hace poco gente. Ahí se había real. Pero para nosotros, no, vean cómo ustedes hacen. ¿Aló? Pero cuando tú decides y comprendes que yo soy parte, soy cabeza, yo voy a también exigir. Los derechos se exigen. ¿Aló? Pero para eso yo tengo que estar entendido cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. Diga amén o diga ya. Diga yo soy sal. Diga yo soy luz. Mateo dice que nosotros no fuimos diseñados para hacer cola, sino para hacer cabeza. No se enciende una luz en la tierra, en ninguna parte, para ponerla en el piso, ni para meterla debajo de una silla. Es para ponerla en sitio alto. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que se nos robó el diseño original. La iglesia no puede seguir metida en cuatro paredes. ¿Se acuerda de lo que hablábamos acá sobre Nación Santa U, organización religiosa? ¿Se acuerda? Mucha gente quizás le pasó por encima. Por ahí están los videos. Por ahí están todavía las prédicas. Y comprenda que nosotros somos parte de esta nación y del mundo. Amén. Entonces, la premisa de muchos cristianos es que creen que lo único que tenemos que hacer nosotros es salvar almas nada más. Cuando la Biblia dice, en lo que yo le leí al principio, que el Señor vino a rescatarlo todo y a poner nuevamente en funcionamiento el plan, el reino de los cielos en la tierra. El reino de Dios en la tierra. Escúchame, el mandato de Jesús en Mateo 28:19 fue, vayan y hagan discípulos y enséñenlos a que hagan todas las cosas.
Pero nosotros nos quedamos con abrir templos y que la gente venga y se congregue y que de ahí para adelante se vaya para su casa a pelear con el diablo. Aquí somos cristianos, aquí somos luz, aquí adoramos, pero afuera no podemos hacer nada porque no se nos ha enseñado eso. Dígale a la persona que está a tu lado, yo soy sal. Diga, yo soy sal. Yo soy luz. Dile al que está a tu lado ahora, tú eres sal. Tú eres luz. Donde quiera que estés está. El problema es que hemos abandonado esos sitios. La cultura, el entretenimiento, el cine. Nos da temor meternos en esos lugares. Ay, eso es Satanás. Yo no puedo estar ahí porque me contamino y me voy a morir. ¿Y cómo hizo Daniel? Pues si Daniel le dijeron, no te contamines con la comida del rey. ¿Qué pasó? Pues tú predicas acerca de eso. ¡Aló! ¿Dónde estás, pues? ¿Dónde voy a hacer luz? ¿Dónde hay más luz? Mano, usted ve una campaña cristiana evangélico, puro evangélico. Cuando usted va a llamar, ¿y quién se va a convertir? 2 o 3 personas. Dígame si estoy mintiendo. Siéntase mal y oféndase, porque a eso vine. A que se sintiera mal y se confrontara para que entendiera qué clase de sal somos. ¿Qué clase de luz estamos siendo? Hay gente que no hace campaña. Hay gente que no te monta una tarima y está teniendo más gente nueva todos los fines de semana en la iglesia que otros que están invirtiendo una cantidad de dinero. Porque están yendo a los lugares que hace falta, que la gente necesita una palabra. A esos lugares donde nadie quiere entrar. Allí hace falta de que tú y yo entremos en el nombre de Jesús a conquistarlo todo. Es un fuerte aplauso, Señor, por eso. Tenemos que entender que el Evangelio no es cualquier cosa. Hemos dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero lo hemos convertido en una simple religión. Estaba leyendo un libro, históricamente hablando. Este libro me impactó de una investigación que yo estaba haciendo. De algún momento de mi vida lo estuve leyendo. O sea, escuché de él, pues. No era que lo leí, pero yo no lo había leído. Y el libro se llama El libro que dio forma al mundo. Este libro lo escribió un filósofo hindú de la India. Esa gente que tiene más religiones que un millón de dioses. 1 millón de dioses. De ahí un hombre estudió, fue un filósofo y se dio cuenta de algo que nosotros no nos hemos dado cuenta. El libro que le dio forma al mundo, como la Biblia, escúchalo como el título, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. ¿Cómo? Señores, la Biblia ha sido el libro más perseguido en el planeta, históricamente hablando. Y todo aquel que se ha expuesto a esas enseñanzas ha sido transformado y ha transformado todo lo que ha tocado. Y a nosotros se nos escondió esta parte de la historia porque nos enseñaron que los cristianos solamente tenemos que estar en la iglesia. Eso fue lo que nos vendieron y eso fue lo que venimos heredando. Y por eso que nos cuesta entender que podemos entrar en todos los sitios, porque yo lo afecto todo, nada me afecta a mí. Lo dije en otra parte. Usted nos afecta a todo, nada nos afecta a nosotros. La luz no le pide permiso a la tiniebla. La luz, no, tú prenderás la tiniebla, tienes que decir más. ¿Qué es la oscuridad? Ausencia de luz. No existe, no es contable, científicamente hablando. Este hombre, Vishal Mangaladwi, espero lo haya dicho bien, porque es un nombre hindú, dice que él, como filósofo, ofrece una evaluación fresca del impacto de la Biblia en el occidente. Porque a veces necesitamos ver un poquitico al pasado, de dónde venimos y cómo la civilización que hoy en día tenemos, el alma de esa civilización fue por exposición a la palabra de Dios, a la Biblia. Y en su presentación de esta tesis, como los pilares más valiosos modernos del mundo, la dignidad humana, la racionalidad, la ciencia y la libertad, no son un sentido común del ser humano, son el resultado directo y demostrable de una cosmovisión bíblica. Escúchame, los hombres que hoy en día dicen que Dios no puede ser estudiado, que no, los estudios vienen de nosotros. ¿Aló? ¿Cómo? Sí, escuche bien.
La civilización antigua, vea un poco de historia, las civilizaciones antiguas eran barbáricas. Estoy hablando de Roma. Roma, mira, y muchas todavía, más que todo en Asia, esos sitios árabes, que todavía hay mucha cultura antigua. No, se casan con niñas de 9 años. Escúchame, las mujeres no tienen derecho. Ahí está Siria, Afganistán, ve hacia otras partes. El problema que está pasando hoy en día en África, en Nigeria, muchos musulmanes. Vea lo que está sucediendo en otros sitios para que usted se dé cuenta quiénes realmente somos. Ellos no quieren y nunca ha querido Satanás que el evangelio sea expandido. Escúchame. Él habla y relata la historia de una niña llamada Sheila, una niña en la India rural cuyos padres la dejaron morir de hambre por considerarla una carga. Ilustra a un mundo con donde la vida no tiene valor. Porque ellos dicen que existe el karma y que su hija tenía que morir de hambre. Porque ella ya no podía mantenerla, la dejaron morir. Simplemente no le vamos a dar comida a ella. Todos los niños comen, ella no come, tiene que morirse. Porque la carga es ella. Y eso no lo condenaron en ninguna parte, pues, porque su cosmovisión, su manera de ellos ver el mundo conforme a sus dioses, eso era misericordia. Dejar a morir su hija de hambre. Y eso pasaba en Roma. Antes, mira, era tan radical, era tan fuerte lo que pasó y lo que ha sucedido en el mundo cuando antes los emperadores existían y el evangelio tuvo que llegar a hacer una diferencia total. Escucha esto, hay una gran diferencia y eso se ve, pero ellos han tratado de negarlo. Ellos dicen, no, eso viene heredado de que tú sabes, de la gente de Grecia. La gente de Grecia eran romanos, mano. Los espartanos eran directamente romanos y esa gente tenía una manera de hacer las cosas que todavía era barbárica. Escucha algunas de las cosas en una tabla de comparación que pudimos hacer de cómo eran las cosas antes de que el evangelio llegara a esas sociedades antiguas. ¿Ok? Porque el problema es que nos han hecho creer de que el evangelio simplemente es algo que se inventó el ser humano, nosotros tenemos que estar metidos en 4 paredes, nosotros no podemos meternos en nada, que hay separación entre Estado y la que tiene que haber separación entre Estado y el cristianismo y la iglesia, y la gente se lo tragó. Y de paso metieron gente que predicó sobre eso. Nosotros tenemos líderes que todavía ahorita en el siglo XXI no quieren entenderlo y se mantienen aférrimos a no querer participar en nada porque ellos dicen que se van a contaminar, pero la mentira que dicen, todo lo que hacen, nadie demuestra que están más contaminados que la gente que está afuera. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo se come esto? Escucha, el problema de nosotros es que realmente esas enseñanzas fueron muy fuertes durante muchos años. Fíjate, vamos a poner una comparación entre el mundo antiguo, Grecia, Roma, que de ahí es donde empieza el evangelio, antes de Cristo, era peor todavía, pero vamos a ponerlo desde allí. ¿En qué área? El valor que la vida tenía. En la antigua Roma, la vida era barata, había esclavismo, vendían a la gente, escúchame, hay infanticidio, era legal, común, matar a los hijos que no, este hijo está flaquito, vamos a matarlo, lo tiramos por un voladero. Y no había problema, era legal. El infanticidio, abandonaban los bebés no deseados, especialmente si eran niñas, no tenían derechos, o si eran enfermos, lo dejaban botado en un monte, se lo comían los perros. Los juegos de los gladiadores celebraban la muerte como entretenimiento en vivo. Ustedes saben que a los cristianos lo metían allí. Eran barbáricos. Esa gente no sabía nada de eso. Eran herederos según ellos, de una casta de emperadores.
Pero ¿qué pasa cuando llegó el Evangelio? Cuando llegó el mundo tuvo la influencia de la palabra de Dios. La vida era sagrada como lo es hoy en día. Imago Dei. Se prohibió el infanticidio, el aborto. Los primeros cristianos rescataban a los bebés abandonados. Los juegos de los gladiadores fueron abolidos por considerarse un crimen en contra de la imagen de Dios. Porque la Biblia dice que todo hombre, toda mujer fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por tal, no importa si tiene dinero, no importa si no lo tiene, si es mujer, si es hombre, si es niño, su vida tiene valor gracias al Evangelio. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esas son nuestras raíces. El problema es que nos enseñaron que el Evangelio era solamente para predicar, hermano. Sálvate, arrepiéntete. Escúchame. Como dice el apóstol Laje, nos robaron. Nos pegaron fue un quieto. Pero yo tengo tiempo conociendo de esto. ¿Pero por qué ahora? Porque este año que viene tenemos una misión. Este año que viene tenemos que conquistarlo todo. La mujer y la familia en el tiempo antiguo, escucha esto, cuando Roma, la mujer era una propiedad. En la ley romana, la mujer era casi un objeto, bajo autoridad del padre o del esposo. El hombre era el que tenía libertad sexual completa y la mujer no tenía ninguna. Ella no podía escoger. Anda, vete con ese. No te vayas para acá. Te casamos allí, no me interesa. Y si te rebota, te dejo sin nada. No aparecía. Mira, tanto así que la Biblia se escribe en este contexto. Y cuando se habla de los 4,000, dice la Biblia que contaron nada más a los hombres, no a la mujer y a los niños. Porque bajo ese contexto histórico se cuenta, las mujeres eran más que los hombres. Siempre han sido. Pero cuando llega el Evangelio ahí y son expuestos a la palabra, la igualdad espiritual, como lo dice Gálatas capítulo 3 versículo 28, por favor, los caracteres pueden ayudarme. Cuando la palabra llegó, dice la luz, diga la luz, Gálatas 3:28, Gálatas 3:28. Cuando la luz del Evangelio llegó a esa sociedad, las cosas cambiaron. Gálatas 3:28, ¿qué dice? Por allá, caracteres. Ok, dice... Mira lo que dice la Biblia, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Den un fuerte aplauso. Por esa razón se crearon leyes a favor de la mujer, a favor de la gente, a favor de los niños, que no era que otro valía más, aquí todos somos iguales, pero fue ¿por qué? Por la palabra expuesta. Por eso, hoy en día América fue fundada bajo esos parámetros. Nosotros, gracias al Señor, conocemos la palabra. La palabra no es cualquier cosa. La palabra cambió al mundo antiguo y formó la civilización que hoy en día tenemos. Escucha esto porque tienes que entenderlo, porque fue que nos robaron. Dile que era tu lado, nos robaron. Escucha, en la caridad y la piedad, en el tiempo antiguo, antes de que se conociera en toda la palabra, la piedad era debilidad para los estoicos y romanos. Sentir compasión por el débil era un defecto de carácter. No existían los hospitales públicos. Si eras pobre y enfermabas, morías en la calle. Por eso cuando Jesús llegó, tenía que ir para los sitios donde habían la gente que estaba enferma, los sacaban de las ciudades, no tenía derecho, a menos que tuvieras real, a menos que tuvieras plata y fueras de una casta, no había nada de eso. Escúchame, pero cuando ellos fueron expuestos a la palabra, la caridad como un deber, fue lo que empezó. Inventaron hospitales. Basilio el Grande creó el primer hospital antiguo en Roma. La iglesia cuidaba de las viudas y los huérfanos, de los leprosos durante las plagas, incluso a los paganos, que algo que nunca se había visto hasta que fue hecho, o mejor dicho, expuesto por medio de la palabra, cuando Santiago le dijo a la gente: si tú tienes tu religión, la verdadera religión pura y inmácula, es visitar a los pobres, estar pendiente de los huérfanos, porque antes eso no se veía hasta que llegó la palabra de Dios. Tú eres portador de buenas noticias para transformarlo todo. Donde estás en ese lugar, la palabra cambia. No importa cualquier cosa, no es religión, es el diseño original de Dios. No es cualquier cosa. Mira, en César, antes, escucha esto, la ley y el gobierno. ¿Cómo eran las leyes antes de la palabra? En César era el señor y emperador. Estaba por encima de la ley. Él era la justicia. Él, y era la ley del más fuerte. Si a ese César lo conquistaba a otro, simplemente era el rey y ya, se acabó el problema.
Yo tengo más armamento que tú. Por eso es que las guerras antes eran a muerte. Y tenían que matar al rey para poder conquistarlo todo. No había respeto. ¿Ok? En cambio, cuando llega el evangelio, introducen algo entre los estudios que se llama Lex Rex. La ley es el rey. Es decir, nadie, ni el rey, está por encima de la ley de Dios. Esto dio origen a la democracia constitucional y a la separación de poderes para limitar el poder humano. Escúchame, cuando se entendió de que los reyes estaban sujetos a Dios, que no estaban por encima de la palabra de Dios, entonces se dejaron esos reyes que gobernaban como le daba la gana, porque había gente que podía confrontarlo, basados en ¿qué? En la palabra. Cuando el mismo profeta le dijo a David el pecado que había cometido, que se le podía cuestionar. Antes no se le podía cuestionar, un rey te le quitaba la cabeza. Pero el evangelio nos libertó, y libertó no solamente a los que estaban y fueron expuestos y se fueron para el cielo, no, transformó toda una civilización hasta el siglo XXI. Porque los principios que hoy en día tenemos dentro de las gobernabilidades vinieron por la palabra de Dios. No hay ningún otro escrito. Y la educación. La educación antes era solamente para las élites. La educación estaba reservada para los aristócratas, para los libres, para los adinerados. Solamente aprendían los hijos de los reyes. La gente, los demás no tenían derecho a educación, porque habían nacido para ser plebeyos y ser esclavos. Y no podían aprender. Todavía se veía eso con el esclavismo en Estados Unidos. Los negros no podían leer. Si un negro que leía lo mataban. Porque sabía que el ser libre conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Usted y yo hoy en día tenemos que darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque existen universidades. ¿Y sabe de dónde vino eso? Pregúntenle, apóstol, ¿de dónde vino? Del evangelio. Un hombre expuesto a la palabra. ¿Sabe quién era? William Tyndale. Terminó diciendo estas palabras: si Dios me da vida, haré que un muchacho que empuja un arado sepa más de las escrituras que tú. Le dijo un cura, le dijo un clérigo, porque antes solamente eran los que leían la Biblia. Ahora después, cuando ellos tradujeron la Biblia al alemán primero, después de la reforma de Lutero, entonces cualquier persona podía leer la palabra. Y ¿sabe qué le dijo? Gastaré la vida para que un muchacho joven que hoy empuja un arado sepa más de las escrituras que tú, tenga más palabras que tú. Escúchame, hoy le tenemos que dar gracias a los cristianos que ellos querían de que el evangelio fuera expandido y tuvieron que enseñar a leer a la gente. Fue por causa de la Biblia. El mundo occidental ha sido alfabetizado porque existe la palabra de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Esas son las cosas que a nosotros nos robaron. No sé cómo tú me dices a mí de que yo soy un simple cristiano. Yo no soy un simple mortal, hermano. Tú eres el que no tiene revelación de quién soy. Yo sí sé quién soy. Sé qué es lo que porto. Y sé qué es lo que puedo hacer. Y sé lo que tengo que hacer. Cuando tú tienes esto, eres peligroso para el sistema. Porque el sistema no puede dominarte. El sistema me dijo a mí: tú no puedes ser evangélico. Tú no puedes ser cristiano. Y mucho menos un pastor. Porque te vistes así. Porque tienes el pelo así. Yo le dije, hermano, se lo decía así: si a mí me llamó Dios, no importa lo que se levante en mi contra. Si a ti te llamó Dios, si a ti te llamó Dios, ¿a cuánto llamó Dios aquí? Si a ti te llamó Dios, escúchame, ya eres más que vencedor. Tú no eres cualquier persona, tú eres una persona que Dios llamó a hacer grandes cosas. El problema es que tienes que creértelo. Mientras no te lo creas, usted no va a poder hacer nada. Siempre va a estar por debajo. Ya voy terminando, escuche esto. Mano, lo revolucionamos todo. El evangelio, el cristianismo lo revolucionó todo. Mano, hasta las películas. Mira, la revolución intelectual viene por la palabra. Porque antes los héroes eran los conquistadores. Quien más conquistaba eran Alejandro Magno, el César, la gente que conquistaba y mataba gente. Esos eran los héroes antes. Pero cuando Cristo vino y enseñó que los héroes eran los que daban la vida por los demás, Él lo cambió todo. Den un fuerte aplauso a Dios. Un fuerte aplauso al Rey. Y la narrativa de los cuentos, de la literatura fue cambiada. ¿Cuántos han escuchado de una película que se llama El Peregrino, el viaje del peregrino? Tremendo, la han sacado en muchas versiones. Ese es el segundo libro después de la Biblia que más se ha vendido en el mundo.
Y usted lo puede ver en televisión, véalo hoy. El progreso del peregrino, hermosa, tremenda enseñanza. De allí vinieron cosas, a partir de allí. Pero ¿sabes qué te dice el sistema? No, tú eres cristiano, no puedes estar aquí. Tú eres cristiano, no puedes hacer esto. Tú eres cristiano, no puedes. Y tú dijiste, ay, sí, no puedo, está bien. Hazlo tú. Satanás te robó tu lugar. Dile que está a tu lado, nos robaron. Y mire esto está terrible. Lo que pasa es que está fuerte porque pero hoy es el último servicio, tengo que pasar terminando. Escuchen. La revolución intelectual fue tan tremenda después de la palabra cuando fue expuesta para los años que vinieron, que la primera universidad fue creación de la cristiandad medieval, no de Grecia ni de Roma. La motivación teológica nació por una convicción bíblica de que Dios creó un universo ordenado y nos dio la razón para estudiarlo, administrarlo. Y se basaron en el mandato original de la Biblia que dice, vayan y sojuzguen. Pero ¿cómo lo hago si no entiendo cómo funciona el mar, cómo funcionan las aves, cómo funciona? Y eso dio motivo a estudios universitarios. Las universidades populares existen porque la gente leyó el Evangelio y el Evangelio lo transformó todo. Por eso el Señor vino a traer el reino de los cielos a la tierra, el reino, el diseño original. Este es el tiempo, es el diseño original de Dios. Ahora sí comprendes lo que tienes en la mano, ahora sí entiendes lo que porta, ahora comprendes por qué somos tan peligrosos para algunos países. Porque resulta, diga, ay, aquí es lo que se puede dar candela, que en Venezuela tenemos libertad de culto. Hace algunos días yo estuve reunido en un lugar donde yo no puse esa foto porque no era necesario, pero aquí hay líderes musulmanes, aquí hay una comunidad musulmana, islámicos, hay iraníes, están los católicos ortodoxos de Rusia, están los ancestrales, está una comunidad africana, están los testigos de Jehová, están los chinos, están los moabitas, está aquí de todo en Venezuela. Y estamos nosotros los cristianos y usted no ve a nadie sumándose bomba, nadie matándose. Aquí todos estamos tranquilos, porque el Espíritu de Dios es paz, diga paz, no de guerra. Dios es un Dios de guerra cuando tiene que defenderse. ¿Sabe qué? Fatal que te metas con un hijo de Dios. Fatal que te metas con un hijo de Dios. Pero nosotros somos pacíficos, es nuestra naturaleza. Somos hijos de Dios. Y podemos convivir. Pero quiere que le diga algo. Según los registros, aquí en Venezuela, los registros del viceministro de Culto y Religión, el 95% de las asociaciones de culto, o mejor dicho, de religión, son cristianas, evangélicas, para la gloria de Dios. Este país es de Cristo, pero te lo han querido ocultar. Este país le pertenece a Dios. Aquí se ora, aquí se predica. Venezuela es un país de bendición. Por eso es que eso es peligroso. Porque si en la antigüedad lograron cambiar una civilización, tenemos que hacer de que esa gente crea que no tienen poder con la palabra. Tenemos que hacer creer que esa gente no puede estar en política, no pueden manejar nada, solo en la iglesia. Y si ellos se lo creen, ya logramos lo que queríamos. No lo vamos a matar, solamente le vamos a hacer creer de que ellos no pueden. Pero cuando tú entiendes quién eres y sabes de dónde vienes y sabes qué es lo que puedes causar, entonces tienes que empezar a reprogramar tu mentalidad para lo que viene el año que viene. Escúchame bien, porque el año que viene, diga, el año que viene, no venimos con la misma mentalidad. Gloria al nombre de Cristo. El año que viene nosotros vamos a estar en lugares de honra, diga, lugares de honra. Escúchame bien, nuestra visión sí es salvar almas, pero no vamos a abandonar la cultura. Nuestro propósito original siempre ha sido sanar la creación. La Biblia lo dice. Dice que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo siempre he dicho que nosotros lo podemos conquistar todo. Escúchame, a partir de hoy, quiero que entiendan esto, a partir de hoy no existen trabajos seculares. ¡Aló!
A partir de hoy, no tienes un trabajo secular. Escúchame bien. Si eres maestro, estás en el monte de la educación. Conquístalo porque eres cabeza. Si estás en el comercio, estás en el monte de la economía. Conquístalo porque eres cabeza. Si estás en la salud, estás en el monte de la salud. Conquístalo porque eres cabeza. Donde tú estés, tú eres luz, tú eres cabeza, tú eres sal. Yo estoy viendo, entendiendo lo que soy. Escúchame, no se trata de cualquier cosa, se trata del poder transformador del evangelio. No eres cualquier persona, usted no es un simple religioso. Y que no lo quiere entender, I'm sorry, pero eso fue lo que Dios me mandó a decirle. Diga, volviendo al diseño original. Ese es el diseño original de Dios. Que donde nosotros estemos, las cosas cambien. Que donde nosotros participemos, Dios esté en ese lugar. Y la gente pueda decir, desde que yo conocí a esta persona, desde que yo conocí a este hombre, desde que yo conocí a esta mujer, los profesores tienen que decir, desde que yo conocí a este niño, desde que yo conocí a esta niña, algo ha pasado en mi vida que porta. Para eso trae salvación donde quiera que llegue, porque no es lo que tú eres, es lo que tú portas, lo que hace que la presencia y los lugares sean transformados. Denle un aplauso al Señor. Y aquí voy terminando ya. El último punto que quiero tener. Yo creo que hoy la palabra nos puso en contexto para el año que viene. Si usted se quedó, tiene que compartir esto con alguien. Esta palabra tiene que compartirla con alguien. Tienes que compartirla, tienes que compartirla. Tienes que meterse en nuestras redes, tienes que darle me gusta, tienes que hacer un comentario para que esta palabra vaya corriendo, porque es necesario que el año que viene tu familia, mi familia, escuche acerca de esto. Porque sabes que ellos creen que nosotros somos simplemente religiosos, pero no somos simplemente religiosos, somos gente con mentalidad de reino, preparados para lo que vamos a hacer. ¿Sabe? Nos tocó el monte de restaurar los 5 ministerios, ahora sí lo está entendiendo, pero también tenemos gente que va a restaurar la salud, aquí tenemos gente que va a restaurar la educación, aquí tenemos gente que va a restaurarlo todo, donde quiera que usted esté, lo va a restaurar todo para la gloria y la honra del Señor. De eso se trata, ser influencia. Estar en los montes. Escúchame. Tenemos que entender de que en los años pasados Venezuela ha sido marcada por la brujería, por la pobreza y hasta por la profecía de falsos profetas locos y hasta de cristianos evangélicos que se dejan usar por el diablo para maldecir la tierra, para maldecir la economía. Pero a partir de hoy, escúcheme, no acepte que nadie hable mal de su país. Apóstol, pero es que las cosas son evidentes, escúcheme bien, para que usted me entienda lo que es amor. En mi casa hay problemas. Yo con mis hijos peleo. Yo con mi hermano peleo. Y le digo sus 4 cosas. Pero yo no dejo que nadie le diga nada a mi hermano. Se mete con mi hermano, se mete conmigo. Pero acá el tipo, escúcheme, ese es mi hermano. Yo le puedo decir lo que sea, pero usted no. Lo respeta. ¿Aló? Eso es amor, ¿cierto que es amor de familia? Es lo mismo que tenemos que sentir por nuestro país. Denle un aplauso al Señor. De que nadie le maldiga a su país. No importa si es una cobertura, está equivocado. Venezuela es de Cristo. No importa si es una cobertura espiritual. Venezuela le pertenece al Señor. Venezuela de Dios. Y Venezuela Dios la está levantando porque nos está revelando quiénes somos para volver al diseño original. Denle un fuerte aplauso a Dios. Tenemos un diseño decretado de parte de Dios. Nuestra economía va a ser transformada. Yo lo creo. Antes de que amanezca todo se pone bien oscuro. Ya tenemos un dólar que no es ni paralelo, pirata, que está desangrando a la gente en 490 bolívares, lo están vendiendo por allá en el cementerio. ¿Ah? Gente venezolana y extranjeros. Que Dios los ayude. Que Dios los ayude, porque ya tú vas a ver lo que le va a venir a ellos. No lo estoy amenazando, Dios lo va a hacer. Así de sencillo. Porque hay gente que hoy en día necesita que Dios haga un milagro. Pero escúchame, aguante un poquito más. Dile que tú la aguante un poquito más. Porque vienen cosas poderosas para este país. Antes de volverse el día, la noche se vuelve más oscura antes de amanecer. A las 4, 3 y media de la mañana eso está negro y frío. Eso da terror pararse por ahí.
Ahorita las cosas no están bien. Pero escúchame, el Señor decretó de que este país va a ser salvado por Él. Y todo el mundo lo sabe. Y ya el pueblo de Dios está despertando. Estamos haciendo lo pertinente. Sabemos quiénes somos. Sabemos de dónde venimos. Y lo mejor de todo, sabemos para dónde vamos a tratar de reparar todo lo que el enemigo ha hecho. El año que viene tenemos que estudiar. Díganle, el año que viene tengo que estudiar. No sé qué voy a estudiar, pero tengo que prepararme, tengo que volverme un profesional. Porque tengo que conquistarlo todo. Donde esté voy a hacer cabeza. Nuestros hijos tienen que estudiar. Dejar la flojera con los estudios. Que voy a montar un negocio, o sea, eso tiene que ser algo temporal. Tú tienes que empezar a estudiar, a prepararte, porque necesitamos ingenieros, necesitamos gente que trabaje con robótica, necesitamos gente que levante ese país, necesitamos gente que sea de la salud, pero que sean buenos ministros de salud, que ministren de bendición, que profeticen, que cuando los hospitales, no es que todo hospital que sea pisado mientras yo esté en este lugar, van a ser sanos cuando entre, en el nombre de Jesús, que la medicina va a quedar a punto de ese lugar. Yo siempre he dicho, yo tengo admiración por los profetas, pero hace un tiempo yo dejé de escuchar profetas de afuera. No sé qué los está dominando, porque ninguna de sus profecías se ha cumplido, porque la mayoría de lo que dice que Venezuela, que no sé qué, que yo vi en helicóptero, que yo lo vi, ¿dónde está pues? ¿Dónde está pues? Cuando los profetas de aquí de Venezuela, ¿sabes qué dijeron? Los verdaderos alineados dijeron, aquí no va a pasar nada, y no ha pasado nada. Dale un aplauso a Dios. Escúchame. Yo siempre he querido, y gracias al Señor, siempre le digo, hay un profeta que yo admiro y es economista, estudia mucho, lo admiro mucho. Y él, digo, ojalá que ese hombre fuera en algún momento el ministro de Economía de Venezuela. Porque imagínate un profeta con visión de futuro, sabiendo dónde va a invertir. Mano, escúchame, hoy no vale quizás el Bolívar, pero nuestro Bolívar, ay papito, se va a volver fuerte. Yo no sé cómo yo lo voy a hacer, yo lo creo, lo declaro. Nos va a alcanzar y nos va a sobrar. Un Bolívar de $100. ¡Aló! Un Bolívar de $100. Hasta 1000 si acaso no se pone las pilas. En nombre de Jesús. Y con esto sigo terminando, pero tenemos que comprender. La Biblia dice en 2 Crónicas 7:14, dice, la promesa, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo oraren y se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo iré y convertiré la tierra y transformaré su tierra y serán bendecidos. Nosotros estamos comisionados hoy por Dios, en el nombre de Jesús, a dejar la pasividad. Diga que está a tu lado, deja la pasividad. Tenemos que volver los profesionales, dile. Tenemos que hacernos maestros, políticos, empresarios, artistas de la iglesia. Escúcheme, catalizadores de la nueva civilización. Tenemos que levantar a nuestros hijos. Venezuela no cambiará solo con un nuevo gobierno, porque la gente piensa que sí, vamos a cambiar el gobierno y todo cambia. Ajá, ¿y la economía? Ajá, ¿y la educación? Ajá, ¿y cómo hacen? ¿Aló? Necesitamos una nueva nación, y aquí hay una nación santa. ¿Cuántos son parte de esa nación santa?